Ya tenemos a Hugo Godoy. Hugo Godoy con nosotros. Sí, lo ponemos en pantalla. Hugo, buen día. No hay audio. Perdón, muy buenos días Ahí para está. todas y para todos, el público de Ecuador en directo. Muchas gracias por tenerme con ustedes el día de hoy. Saludos, felicitaciones también al pueblo chino que está en nuestro país, en Ecuador y en el mundo entero por los 80 años de la celebración, pues de la victoria sobre la invasión del ejército japonés y también en 1945 la victoria también sobre el fascismo en el mundo, ¿no? Esto se celebró el día de ayer y realmente trabajamos con empresarios chinos, etcétera, y realmente para ellos es un día importante. Qué bueno, felicidades a ese pueblo chino con quien Ecuador tiene pues relaciones comerciales también que debe de cuidar. Y en torno a esas relaciones que debo de cuidar, no puedo dejar de preguntarte, Hugo, ¿cuál consideras tú que es el objetivo principal de la visita del señor Marco Rubio, secretario de Estados Unidos al Ecuador? ¿Es un tema geopolítico? ¿Es un tema de cooperación internacional por el tema de las mafias, de los carteles? ¿Cuál crees tú en tu concepto, en tu análisis, que es el objetivo principal de esta reunión, dado que viene ya visitando algunos países del sur? Buenos días, Carlita y Jaime, gracias por esas preguntas. Bueno, recordarle al público del Ecuador que China es nuestro primer mercado. Aunque tenemos una balanza comercial desfavorable, China tiene superávit sobre el Ecuador. De todas maneras, Ecuador exporta más hacia China que hacia la Unión Europea y que hacia Estados Unidos. Entonces, y la ventaja, obviamente, es que China no le está imponiendo aranceles al Ecuador del 15%, ni algunas especificaciones sobre cierto tipo de productos. Ejemplo, la agrícola, Estados Unidos tiene proteccionismo para su producción agrícola y Ecuador, que es mayormente un exportador agrícola o agroindustrial, si lo quieres llamar así, aunque el camarón no entraría en esa categoría. El camarón es lo que más se está exportando hacia Estados Unidos y hacia China. Eso es más de otra área, pero de todas maneras se entiende que es en el campo, ¿no? En nuestros ex manglares, que lastimosamente nos dejaron sin manglares, los grandes generales de la fuerza naval que se quedaron con todo eso en la época de la dictadura y que ahora son grandes millonarios, y que uno de ellos, por cierto, ahora es el comandante de la fuerza naval, ya que descabezaron ayer a la cúpula militar por acá en Quito, en la Recoleta, está hirviendo mucho el agua, ya están un poco cansados de Novoa y compañía y vamos a seguir viendo movimientos de militares en altas cúpulas en estas próximas semanas. Lo de Rubio es muy interesante. Fue a México ayer, primero el 2 entraba en México para mostrar músculo ante la presidencia de Sheinbaum, que también cumplió un año de gestión como presidenta. Es la presidenta más popular de América y quizás una de las más populares del planeta entre presidentes y presidentas. Sheinbaum le va muy bien en México y está negociando de una manera astuta, inteligente con el gobierno de Estados Unidos. Tiene a Ebrard, que fue ex canciller de Andrés Manuel López Obrador y que realmente es un hombre que parece que habla lento, es muy, muy inteligente. Le salvó la vida, por ejemplo, a Evo Morales. Tiene en México protegidos a varios políticos ecuatorianos que fueron perseguidos y que estarían en la cárcel y en tortura, y si no muertos, con la inseguridad que da el Ecuador en las cárceles. Pero Ebrard fue uno de los que movió cielo y tierra para que, por ejemplo, Rivadeneira estén allá. Patiño estuvo allá, pero entiendo que vino a hacer campaña y ahora es asambleísta acá en el Ecuador por Revolución Ciudadana. Entonces tienes un gobierno que ha aprendido muchas lecciones y que no le dio espacio a Marco Rubio. Marco Rubio fue atendido no con alfombra roja, sí de la Cancillería lo fueron a ver. Se entrevistó ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ella le puso claras las cosas de que no hay imposiciones de Estados Unidos hacia México, de que el tema del narcotráfico se maneja de manera binacional, al mismo nivel, no se puede imponer y no está sobre la agenda ningún intervencionismo militar, base militar estadounidense, ni nada por el estilo, ni tampoco colaboración de agencia de inteligencia o imposición alguna, ¿no? Entonces, con el rabo entre las patas, político financiado por el narcotráfico de la Florida. Recordemos que Rubio es migrante, sus padres fueron ilegales que emigraron a los Estados Unidos entre los 60 y 70. Se cría Marco Rubio en la Florida. Su cuñado, esposo de su hermana mayor, cayó por ser narcotraficante.
estuvo en la cárcel un tiempito corto, pero ya salió libre. Y la campaña de Rubio ha sido muy relacionado con carteles de la droga de la Florida. Recordemos que la droga buena parte de la droga de Estados Unidos, sobre todo a la costa este, entra por la Florida, pero no por el Caribe, hay que decirlo. El Caribe es una zona de bala y plomo para las bandas narcotraficantes. Tienes a Cuba, que tiene una estructura que hasta a los pescadores también se les da compensaciones si es que delatan droga y no pasan por el territorio aéreo o marítimo de Cuba. Lo que hacen es lanzan, la estrategia de siempre ha sido desde Centroamérica, lanzan estas avionetas unos paquetes de droga, de cocaína sobre todo, las lanzan al Atlántico en el Caribe con con una tecnología, con unas radiofrecuencias y también con una especie de boyas. Las lanzan, les cuento al público de Ecuador cómo funciona esto, porque nuevamente trabajo con gobiernos y tengo buena relación con países del Caribe y en las próximas semanas tendré, si se puede, diálogos con militares de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua para hablar sobre ese tema en el canal Supremo de Defensa. Pero lo interesante es que lanzan esta droga que se hunde bajo un sistema que los narcotraficantes han logrado desarrollar y después al poco tiempo flota. Entonces, a lo que flota, lanza una frecuencia, las lanchas vienen de la Florida, recogen la droga, se la llevan a la Florida. ¿Qué pasa? Si esas boyas son detectadas por el gobierno cubano, Cuba se lo lleva, lo incauta. O Nicaragua, estos espacios de oscuros negros han ocurrido durante mucho tiempo. Por eso es que se convirtió México en la gran zona de ingreso de la droga hacia Estados Unidos y se crearon los carteles al norte de México, porque no se podía llevar la droga fácilmente por el Caribe porque no controlan ni a Cuba, ni a México, ni a Venezuela. Entonces la droga la mandan desde Colombia hacia México y de México la pasaban por tierra hacia frontera Arizona, Texas, Nuevo México, California, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Llega Andrés Manuel López Obrador, empieza a reducirse el espacio de acción de los grupos narcoterroristas y también ocurre lo mismo ahora con la presidenta Sheinbaum. Es un proceso, no es un proceso de la noche a la mañana, es un proceso lento que se va dando consecutivamente, pero los gringos, si te das cuenta, no han lanzado ninguna estadística de cómo ha sido el envío de drogas en estos últimos 3 años hacia Estados Unidos. Pero lo que sí te puedo decir es que se ha reducido el número de fluidez de tráfico de drogas de México hacia Estados Unidos, ha decrecido. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Otras rutas para poder llevar esa droga que sale de Ecuador mayormente. Cerca del 80% de la cocaína del planeta está saliendo de puertos de Ecuador, sobre todo Esmeraldas y Manabí, norte del Ecuador, porque está en frontera con Colombia. Y lo que está ocurriendo en Colombia con el gobierno de Petro también es que se le está poniendo difícil también el control de las rutas del Pacífico y del Atlántico, por ejemplo, al cartel del Golfo, que manejaba muy bien las cosas hasta Duque, y después con el gobierno de Petro, y ahora muy probablemente, eso es algo que está en las estadísticas, muy probablemente tengamos el año que viene, que hay elecciones en Colombia, espero que me puedan tomar en cuenta para ese proceso electoral en Colombia, podríamos tener tal vez a la candidata Corcho o tal vez al que se juntó la semana pasada, un candidato excepcional, Cepeda, quien le acaba, después de una lucha judicial de 13 años, lo acaba de llevar a la cárcel al mandamás de Colombia, a Álvaro Uribe Vélez, el matarife, el gran jefe, el siguiente después de Pablo Escobar Gaviria, lo manda a la cárcel. Entonces, con ese antecedente, todas las izquierdas de Colombia se han juntado alrededor de Cepeda como para que sea el candidato y desbancar a las otras candidaturas, incluso la candidata Pizarro, la candidata del actual presidente Petro de Colombia, ya no se habla de ella, porque obviamente Cepeda es, antes que incluso Petro, el hombre que realmente identifica a las izquierdas y que une a las izquierdas en Colombia. Recordemos que el papá lo mató el paramilitarismo, ¿no? No sé si... bueno, y lo que viene Ecuador, perdóname, lo que viene Ecuador justamente, este señor Rubio, que ha tomado atribuciones de poder en Estados Unidos, ya que el presidente Trump tiene problemas de salud, incluso se escucha en el poder oscuro, lo que le llaman el deep state, el estado profundo de Estados Unidos, hay una concertación de que Trump no va a durar los 4 años y que Vance, el vicepresidente, podría asumir por constitución de Estados Unidos la presidencia y que hay un espacio vacío para el vicepresidente. Y ese vicepresidente
bajo una votación antes de noviembre del próximo año, podría ser Rubio. Rubio se está atribuyendo poderes que no debería tener como presidente y está en México imponiéndose su agenda guerrerista y narcotraficante, y acá en Ecuador está aprovechando el momento, acelerándose, porque el gobierno de Daniel Noboa es el gobierno más de manos abiertas y de puertas abiertas para Estados Unidos. Y obviamente, ustedes bien lo acaban de mencionar antes de yo hablar, está en la agenda el poner cárceles que van contra los derechos humanos en Ecuador, ya que en Estados Unidos se le están impidiendo las puertas, le están cerrando a Trump para su locura de encerrar a niñas, niños, mujeres que buscan un mejor futuro porque en sus países no los hay. ¿Tú te acuerdas de la cárcel que estrenó hace 3 meses en la Florida, en un pantano, en los Everglades? La que le decían, ¿no?, el nuevo Alcatraz, pues ya la cerraron jueces en Estados Unidos. Mira que los jueces en Estados Unidos son escogidos como ahora en México, por votación popular. También los sheriffs, o sea, los generales, los capitanes de policía son escogidos por el pueblo. Eso es elección popular. Eso es lo que mantiene a Estados Unidos de la corrupción que hay más arriba. Entonces, ojalá tuviéramos algo así, ¿no?, en Ecuador, donde los jueces son escogidos a dedo, pero del poder de turno. Pero en todo caso, lo que se están acelerando y aprovechando es tratar de firmar estos acuerdos de 5 o 10 años para tener cárceles aquí, para tener gentes de África, gente de Asia, migrantes que son deportados a Estados Unidos. ¿Quién lo va a financiar? Los tontos de Ecuador, seguramente con deuda, porque lo que pasó en Salvador, en El Salvador, la cárcel del Secot de Bukele fue financiada por los salvadoreños por deuda, que le prestaron a Bukele hacer esa cárcel, y que cuando ingresaron los 252 venezolanos, que no eran criminales, por cierto, no eran del Tren de Aragua, sino civiles que habían cruzado la frontera sin documentos, fue un escándalo internacional. Ahora El Salvador está enfrentando juicios internacionales, no tiene el poder de la Corte Internacional de La Haya, Salvador es firmante de aquello, y tuvo que entregar esos 252 a Venezuela, pero los juicios, las demandas de cada uno de ellos, por crímenes de lesa humanidad contra ellos, va a tener que pagar los Bukele. Se le ensució los casi 5 años que lleva en el poder Bukele por esa tontería, por ese entreguismo a Trump. Y entonces Salvador ya no va a recibir a migrantes, ahora los va a recibir Ecuador. Pero tú bien dijiste, Carlita, un Ecuador que tiene el 67% de las cárceles sobrepobladas. O sea, van a construir cárceles nuevas, eso entiendo yo. ¿En dónde van a escribirlas? ¿Dónde van a construirlas? Allá en Olón, en donde el pueblo se va a levantar. En Santa Elena, donde no quieren cárcel. ¿En dónde? En Carchi, aquí en Pichincha, al norte de Pichincha. ¿En dónde van a poner esas cárceles para migrantes ilegales? Y nuevamente, ¿cuáles serán las consecuencias legales para el Ecuador de tener a personas que son detenidas de manera ilegal, ilegítima, irregular, en Estados Unidos? Ten en cuenta que en Panamá hay una cárcel secreta que ha tenido el gobierno de Estados Unidos luego de la captura de Noriega, y por esa cárcel Panamá tiene serios problemas ante cortes internacionales, porque en esa cárcel que tiene el ejército, el Pentágono de Estados Unidos, allí encerraban a personas en jaulas de metal de 2 metros, Carla. En el Caribe, en ese calor, mucha gente se murió de deshidratación. Migrantes que simplemente cruzaban para tener un mejor futuro. Y que, claro, se rebelaban porque los encerraban en Estados Unidos, en Texas, en Arizona, en una cárcel. Mira, Carlita, si tú tuvieras, ¿cómo me pasaría a mí? Si tú tuvieras un hijo o una hija y te lo separan, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a golpear lo que sea? ¿Vas a gritar? ¿Vas a insultar? ¿Y qué hacen los estadounidenses? Este es rebelde, este es peligroso. Metámoslo, por si acaso, si se mete mi hija es porque está junto a mí hoy día, Camila. Entonces, esa gente, para mostrarle al resto de los presos lo que les puede pasar, las mandan a cárceles que no existen en el planeta y que los tienen confinados en una forma... me imagino, ¿no? Incomunicados por años, Carla, por años. En esta cárcel de Panamá, te cuento, llevaron a los balseros que tenían en Guantánamo, en Cuba, y que se rebelaban en Guantánamo. Es una base militar que tiene el ejército de Estados Unidos en Cuba, y que no ha logrado sacar de allí, de su territorio. Bueno,
Los sacaban de Guantánamo, que ya de por sí allí tienen a gente en condiciones terribles, como los famosos que se va a recordar y en pocos días del 11 de septiembre, los llevan a Panamá, en donde es peor todavía la situación, en donde si les disparan o los torturan y desaparecen, pues no pasa nada, porque esa base nunca ha existido en los papeles legales. Y otra cosa, en Ecuador existen 2 bases secretas que el gobierno de Ecuador nunca ha aceptado. Y eso lo puede confirmar todos los gobiernos antecesores. Pueden preguntar, ¿ustedes tienen cercanía con el expresidente Rafael Correa? Pueden preguntarle tal vez al anterior a él. Pero 2 bases que no están habilitadas porque Ecuador no las ha aceptado. Bases de la CIA, querida Carlita, desde los 60. Existe en Guayaquil, en Quito, en cada lugar una base secreta de la CIA, que cada gobierno de turno ha tenido que aceptar. 2 bases secretas de la CIA. Y no me crean a mí, cuando Trump revela los documentos sobre el involucramiento de la CIA en el caso de la muerte de JFK, de John Fitzgerald Kennedy, el año pasado, en noviembre, Trump entra en noviembre, más o menos entre noviembre y diciembre empiezan a publicar los documentos porque él prometió al público estadounidense revelar sobre la muerte de Kennedy. Y entre los tantos documentos, más de 6.000 documentos, aparece un documento oficial de la CIA, de alto secreto, en donde muestra el listado de las bases secretas de la CIA en América. ¡Oh, qué sorpresa! El país chiquitito que tiene poca población tiene más bases de la CIA que cualquier otro país de la región. Bueno, Argentina tiene una en Buenos Aires, Chile tiene en Santiago, Colombia tiene en Bogotá. ¿Por qué Ecuador tiene una en Quito y una en Guayaquil? Eso es muy interesante, Carla. Eso es muy interesante porque mucha gente dice, no, Ecuador es un país que no tiene mucha relevancia internacional o en la región, y eso es completamente falso. Ecuador tiene un espacio marítimo que tiene aguas profundas en la provincia de Manabí. ¿A qué me refiero? El puerto más grande de aguas profundas, antes del de Chancay, que recién estrenan los chinos, el puerto de aguas profundas en el Pacífico Sur era Manta. Es todavía Manta. Por ahí pasaban los barcos de más grande calado que pueden haber en el mundo, Panamax. ¿Y qué ocurre? Pasan por allí, por eso existía el proyecto del gobierno de Rafael Correa Manta-Manaos. Es decir, desembarcaban los barcos de Asia y a través de un sistema de carreteras, trenes, barcos, llegaba hasta Manaos, Brasil, Atlántico. Porque el único puerto de aguas profundas del continente, luego de Los Ángeles, es el de Manta. Pero ¿qué pasa ahora? Eso lo saben los estadounidenses y lo sabe cualquiera que tiene 3 dedos de inteligencia en geopolítica. Ahora ocurre que los barcos de gran calado pasan por Chile, pasan por Perú, llevando algunas cosas, y cuando van por Manta, por el puerto, por Manabí, por el Pacífico, allí se les pone la cocaína. O sea, llevan las uvas, llevan la manzana de Chile, llevan el mineral del Perú, pero en alta mar, y eso lo sabe, saludos para Andrés Durán, que alguna vez le pasó información sobre eso y le dije, habla de esto, hermano, el chochólogo de ustedes. Lo meten esa carga en alta mar, esa carga pasa por el canal de Panamá, nadie ve, nadie escucha, nadie dice nada en Panamá, y después tranquilamente va a Europa y va a Estados Unidos. Esa es la verdadera ruta, Carlita. Por eso es cuando Trump llega al poder, se pone muy bravucón y le dice al gobierno de Panamá, me devuelves el canal. Porque lo que había ocurrido, que para Panamá financiar la ampliación del canal a otro canal, porque construyó Panamá solo a otro canal luego de que Estados Unidos les entregó la soberanía, ¿quién financió eso? Fue China. Entonces China a cambio dijo, bueno, yo quiero que aquí en Panamá podamos tener nuestras oficinas y podamos también hacer comercio. ¿Qué dijo Estados Unidos? No, hay muchos ojos, hay muchos oídos. Se va a descubrir esta cuestión. O va a tener que comprar o negociar este tema con otro. Porque el gran negocio del dólar internacional es la droga. Y tenemos un montón de, perdóname Carlitas que lo diga, de idiotas imbéciles que no tienen el deseo de aprender lo que estoy diciendo porque la documentación está. Solo tienen que googlear, solo tienen que preguntar, solo tienen que informarse, solo tienen que ir a Ecuador en directo, solo tienen que ir a mi canal, solo tienen que ir a cualquier canal que habla de estos temas, porque ya es casi imposible ocultar esta información. Entonces, ¿qué ocurre? Primero, para permitir que esos barcos entren a Panamá sin problema, Colombia, etcétera, existe algo que se llama el Golfo de Panamá. Y el Golfo de Panamá lo monitoreas desde una isla en Costa Rica y desde las Galápagos. No hay otro lado. Entonces necesitas a las Galápagos para tener el control
Primero, de los barcos gigantescos que ya están enrumbándose a Panamá. Pero si yo desde Galápagos digo, este barco no entra a Panamá, yo hago que el barco no entre al estuario, que no entre al Golfo. Porque después ya es muy difícil hacer que ese barco retroceda, porque estamos hablando de ciudades flotantes, que demoran un montón. Y si tú le dices a un barco de China o de Rusia o donde sea, no entras, va a hacer tráfico, va a costar un montón remolcarlo y sacarlo, y toda la otra carga va a tener demora en entrar por allí, ¿no? Entonces, lo que ellos quieren es tener el control. Costa Rica ya la tienen, Panamá ya la tienen. Por cierto, el presidente de Panamá es otro controlado, dominado por la CIA, así como fue Moreno. ¿Qué le sabrán? Ahí es otra cosa, ¿no? Pero el tipo, si le dicen párate con un solo dedo, se para. Entonces, y eso pasa con Noboa también. Entonces, la situación es esa, simple y llana. Vienen a dejar claro que las Galápagos es de Estados Unidos. Cometieron errores antes porque permitieron pseudo democracia en Ecuador y vino Rafael Correa, no les renovó el contrato, pasaron cosas como decía el presidente Macri de la Argentina, el expresidente, y tuvieron problemas para controlar el canal. En Panamá se les vino un gobierno que empezó a tener soberanía sobre el territorio, se metieron los chinos, después venían los rusos, después quién vendría. Entonces, la doctrina Monroe se les venía al piso, ¿no? Y era más difícil controlar esta situación porque, claro, marítimamente, como te acabo de mencionar, las bananas se van con cocaína desde Ecuador, obviamente, pero hacia Panamá, y de Panamá esos grandes barcos llegan, ¿no es cierto?, a Bélgica, a Hamburgo, Alemania, etc. ¿Cómo es que se da eso? Esos barcos no es que cargan en puertos como en El Oro, Puerto Bolívar, o los puertos de Guayaquil, ¿no es cierto? Eso no ocurre, eso no pasa. Eso, la carga se mete en alta mar y después, oh sorpresa, termina en otros territorios. Que la droga de los contenedores de banana y fruta de Ecuador también se la ha encontrado, como le dicen en España, esos alijos se los ha encontrado en Europa provenientes de barcos de menor tamaño que han salido de puertos públicos de Ecuador, pero que se han privatizado. Por ejemplo, Corporación Noboa tiene el control de Puerto Bolívar en Guayaquil, en El Oro. En Manabí hay una empresa de dudosa procedencia que tiene el control del puerto de Manta. Eso se lo concesionó, se lo permitió en el gobierno de Moreno, se lo ratificó en el gobierno de Guillermo Lasso, y esa es la razón por la cual el bigotón de Guayaquil decía, el puerto de Pozorja tiene que ser privado, porque no puede administrar el Estado. ¿Por qué se da esa situación? Hugo, permíteme, te interrumpo un minuto. Acabamos de tener un temblor aquí en la ciudad de Guayaquil. Igual informarle a toda la ciudadanía. Fueron 2 veces. Creo que la señal, estamos bien con la señal para poder continuar. ¿Sí? Perfecto. Bueno, si se pone a temblar más, pónganse a buen recaudo. No. Estamos bien, pero sí, hubo un temblor. Perdón que te interrumpí, pero era dado que se nos estaban moviendo los equipos, Carlita. Entonces, Nervios de acero, temple de acero, ¿viste? Ya se sintió y ya pasó. Bien, continuemos con la entrevista. Mira, todo lo que tú me estás diciendo y viendo el chat también, temblor, dicen acá, temblor acá en Manta, parece que también se sintió en Manta, entonces. Hay una narrativa del gobierno que es interponer la consulta popular. Quiero tratar de unir hilos conductores. Una de las preguntas es el de permitir bases militares dentro del Ecuador. Llaman a los alcaldes de las ciudades más importantes para hablar sobre el tema de seguridad, porque el gobierno nos pone la narrativa de que el señor Rubio viene a Ecuador y que la agenda de ellos es cooperación internacional para temas de seguridad. ¿Tú crees que tenga un hilo conductor entre la supuesta seguridad, la supuesta cooperación por seguridad que tienen con las bases militares? Porque primero Estados Unidos decía, no tengo interés, pero a lo mejor y puede ser que sí tenga interés para tener un mayor control. ¿Crees que hay un hilo conductor en aquellos? Mira, Carlita, al gobierno del Ecuador actual le importa un comino el tema de seguridad. Solo con decirte algo. La directora o subdirectora del ECU 911, del sistema que ya no funciona, de seguridad y de auxilio inmediato, se sacó como 15 días de vacación para agrandarse el pecho. Y así tienes un montón de empleados públicos, porque son empleados públicos, que se pasan viajando. El mismo Daniel,
como ya hablamos anteriormente, la última vez que estuve aquí en Ecuador en directo, yo le mencionaba al querido Jaime que Noboa no ha pasado 7 días seguidos en Quito en 2 años, o sea, tiene 22 meses ahora, y mismo va para los 2 años, entre el gobierno previo y este. No pasa una semana en Quito. O sea, más bien tenemos que hacer un recibimiento a Noboa cuando viene a Quito, viene a visitar Ecuador. O Quito, más claro, porque él pasa más en Olón, en Salinas, cuando está en Ecuador, y cuando está afuera está en cualquier otro lado menos en Ecuador, ¿no? Y ahora regresó ayer a Ecuador, a Quito, porque tiene que recibirlo a Rubio en Quito, ¿no? Para hacer el show de que el hombre está acá. Quien gobierna Ecuador es Jarrín, puro y duro. El hombre que gobierna la política del país, quien dice a quién se le presta dinero, porque controla el sistema de los bancos, controla el sistema judicial, todo es Jarrín, el ex abogado de Rafael Correa, que fue asambleísta de Alianza País. Que sabemos quién es. Y que fue el que desarrolló la estrategia de la rana René, el caso Ligados, todo eso es de Jarrín, sale de la cabeza del abogado. Y tiene el control total del país porque es el único asesor nacional que tiene Daniel Noboa. Es el único. De ahí los otros asesores son los del Ya, la libertad avanza de Javier Milei. ¿Y por qué voy a unir estos hilos? Porque Milei tiene una crisis terrible en Argentina. Terrible. Todo lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei en la Argentina lo ha hecho Daniel Noboa también. Y hay una fotografía interesante porque Noboa fue a visitar a su héroe, a su ídolo, a quien le sigue el ejemplo, y se tomaron una foto Milei con una motosierra ya pero como así hecha es, con oro y todo lo demás que le dieron en Estados Unidos Elon Musk. Y Novita como y hasta me avergüenza decir que un machete en mano. Porque yo siempre me he sentido orgulloso de decir que algo de raíz Montubia tengo, en algún lado, pero la tengo. Pero el hecho de que Noboa salga con un machete a decirse que él es de la onda Montubia realmente no sabe, porque él nunca ha trabajado en su vida. Pero al punto que voy es, Milei, mira, que el color del Ya, de la Libertad Avanza, es el mismo color del partido ADN, moradito, así medio oscurito. Entonces, todo es lo mismo. Han robado del lado de los enfermos, le han quitado presupuesto a los discapacitados en Ecuador y en Argentina, pero en el caso de Argentina es interesante porque, mira, ha habido una ruptura, gracias por la foto, producción, por cierto, saludos al querido Jorge Icar, que es el que hace producción y que siempre me ayuda a poder conectarme. Esta fotografía es maravillosa, porque es semiótica de lo que está por venir, Carlita. El universo conspira, el universo tiene energía, el universo es real. Y a lo que voy es, Milei tiene los días contados en la Argentina, la tiene muy difícil de permanecer y persistir. En octubre hay unas elecciones para la provincia más relevante de la Argentina, que es Buenos Aires, en el legislativo. Ya perdió una pequeña provincia de la Argentina en elecciones, le lanzaron piedras hace un par de días. Y todo el mundo habla en la Argentina de que es inevitable la caída de Milei. Más del 80% de la población de la Argentina lo ve como un corrupto, como una porquería y como un engaño. Es todo liberales, libertarios, soy el león que ruge, ¿no? O sea, eso ya se cayó, querida Carlita, esa mentira. Sí, libertad para narcotraficar, libertad para robarle a la viuda, al inválido, al desvalido, al ex militar que perdió una mano, un pie, cumpliéndole labor al país. Al que paga impuestos, a ese le están robando porque se condonan los bancos los impuestos que no pagan, las grandes empresas, como también ha pasado en Ecuador. Entonces, como le decía Jaime por teléfono, si Milei se cae en la Argentina, mira que hay elecciones próximas también en Chile y una candidata del Partido Comunista por primera vez está. Dicen los de Europa y Estados Unidos, no, es que hay un giro hacia la derecha y hacia el liberalismo y todo lo demás en América del Sur. Y eso es totalmente falso. Porque ya tuvieron su tiempo y realmente nos han vuelto los países más peligrosos del planeta. Mira que salió el último índice del 24 de cuáles son los países más peligrosos y violentos del mundo y cuántas muertes por 100.000 habitantes hay. El primero es Jamaica, paraíso fiscal de los anglosajones. Del mundo te estoy hablando, Carlita. Del mundo, sí. Donde superan más de 50 muertes por cada 100.000 habitantes. ¿Sabes cuál es el segundo país más violento, peligroso del planeta? Ecuador. Les cuento, Ecuador es el segundo país más peligroso. Yo lo vengo diciendo en entrevistas con ustedes desde hace tiempo. Haití está por el 6. México está más abajo y va bajando México. Ecuador está ahí con Jamaica, que es una isla,
Yo hablaba con alguien de México hace pocos días, alguien importante de México hace pocos días, y me decía, es brutal, güey, como dicen ellos, ¿no? ¿Cómo es comparable la población de Ecuador versus la población de México? ¿Cuántas muertes hay en Ecuador y cuántas muertes hay en México? Ecuador es un país que no llega a 20 millones y México es un país que casi está en los 140 millones. Es impresionante cómo se está matando en Ecuador. ¿Cómo puedes vivir en Ecuador? Me decía él. Hugo, y yo le decía... Hugo, quiero sacar la foto, pero antes de sacar la foto, solo quiero que porque la gente aquí me dice, pregúntele cómo analiza él la sonrisa de Noboa. Noboa nunca sonríe. Y ya que hablamos de semiótica, ya para poder sacar esa foto, ¿por qué sonríe? Él nunca sonríe. Entonces tú me decías, esta foto, el universo conspira y nos dice mucho. ¿Cuál es la sonrisa de Daniel Noboa? Gracias por preguntarme de la foto, porque solo la vi generalmente. Hablemos de semiótica y de metamensajes. La solapa que tiene, el botón que tiene Daniel Noboa en su chaqueta, esa que es como una mancha roja con negro y con entorno dorado, es una logia secreta que recién se ha formado hace poco tiempo, de la cual Guillermo Lasso se junta para que lo cuiden y lo protejan, gente de mucho poder. No logró ese objetivo porque obviamente el juicio, o sea, a él se lo destituye por juicio político por el Partido Revolución Ciudadana, que no controlaba, trató de controlarlos, obviamente, pagó a Jarrín, lo compró, etcétera, algunos tienen conciencia en dólares, y ese mismo botón tiene Daniel Noboa. Cuando tú veas a un político, y no es una estructura de muchos presidentes en el planeta, solamente son de los mafiosos. Guillermo Lasso siempre la lleva, ahora que no es presidente y que debería estar en la cárcel, en sus chaquetas y todo lo demás, tiene esa solapa. Antiguamente los masones, para decirse que eran masones y que no los maten y que se respeten entre ellos, ponían su mano en la chaqueta así. En los cuadros de Napoleón se lo ve a Napoleón en su caballo o lo que sea, siempre con la mano aquí, símbolo de soy de ustedes, no me maten. Simón Bolívar, entre muchos otros. Esa es la manera como te cuidabas antes. Ahora existen estos pines, estos botoncitos, ¿no? ¿Es masón Daniel Noboa ahora? ¿O que lo respalda? No, la logia. Esta logia no es masónica porque la masonería ha ido de caída. Okay. Cuando a mí, por ejemplo, cuando a mí me invitaron a ser masón en Quito, el Gran Salomón, y le digo al pueblo para que el pueblo sepa estas cosas porque no sabe, porque no son de ese grupo de poder. Cuando a mí me invitan a ser masón aquí en Quito, y tal vez me vayan a querer cortar la manguera de la gasolina por esto, me invitaron en la Contraloría, en un salón de la Contraloría General del Estado en Quito. O sea, que los gobierno, pillos, si se puede saber. Lucio Gutiérrez. ¿Quién era el que controlaba la Contraloría en ese tiempo? Poli. Y después de Poli, el que ya sabemos. Todos estos pillos son de esas logias. ¿Cómo vas a hacer poder y control si todos se meten en una porquería en juramentación para cuidarse entre ellos? Entonces la masonería ya está muy decaída. Yo dije, oh, no, gracias, aquí me quedo muy bien. No, pero no te va a costar mucho. No. Mi mamá me dijo que no. No, gracias, porque todavía estaba en el pecho. Entonces, y fue verdad, mi madre me dijo que no. Y la situación fue que, la situación es que ahora hay estas nuevas estructuras creadas y esas estructuras se utilizan para cuidarse entre ellos. Entonces tienes a altos comandantes de ejército de muchos países, tienes a narcotraficantes, tienes a políticos, tienes a agentes de inteligencia o espías, y tienes a Danielito Noboa, que no era de la logia, pero Danielito se hace o lo ingresa Guillermo Lasso. Cuando Daniel gana las elecciones o cuando estaba en campaña, él no usaba ese pin. Cuando se reúne con Guillermo en Carondelet, Guillermo lo tenía, y luego cuando Daniel juramenta, cuando vean el video, cuando Daniel hace su discurso la primera vez que es presidente, ella tenía el pin en la chaqueta. Entonces, y esta situación del pin, yo no me di cuenta. Esto me lo dice gente que hace investigación y me dice, jefe, ¿cuál es ese pin? ¿Qué significa? Yo sé mucho de logias, pero hace años que ya no, por hablar y ser del pueblo, por traicionar, a mí no me llaman ni para invitarme a un parque a darme de golpes. A mí ya no me toman en cuenta en nada. Entonces yo ya no sé nada, más o menos 10 años. Pero entiendo que esta situación es de ese tipo. Entonces, el tema es ese, una. La otra es, la fotografía está trucada. Obviamente hay un trabajo de edición dentro de la fotografía, porque si te fijas en la imagen de Milei,
Milei simplemente la han colorizado un poco, pero a Daniel sí la han photoshopeado, como diría mi equipo, sí la han corregido, sí la han trabajado, sí lo han hecho bello al hombre. Entonces, la fotografía está trabajada, más allá de lo normal. Y obviamente, Milei no es un tipo alto, Daniel Noboa tampoco lo es, Noboa no llega al metro 70. Y también lo han igualado un poquito ahí en el tamaño para que se vean iguales, etcétera, ¿no? Hugo. Entonces, dime. ¿No? Bueno, termina lo que estás diciendo porque me gustaría preguntarte el tema de la hermana de Milei después. ¿Eh? Termina el tema que estás hablando. Perfecto. Entonces, el asunto es que no calcularon Cancillería de Ecuador. ¿Y qué fue? El video que mostraste tú, Jaime, también es muy semiótico. Alcaldes de las ciudades que más están enfrentando la violencia y la delincuencia, que ya llega a estructuras de organización internacional, van a pie a Cancillería, aquí en la 10 de agosto, que por cierto es un sector peligroso de la ciudad. Mientras que Sommerfeld va en carro blindado, en carro caro. Preguntemos cuánto vale ese automóvil que está utilizando ahora Cancillería, ¿no? Por lo menos está cerca de los $60,000, ¿no? Estos viven en otro planeta, ¿no? De la misma manera, el ministro de Daniel Noboa, ¿no? Entonces, vemos realidades completamente distintas. Y el reportaje que ustedes ponen, que yo realmente veo a Ecuarrisa o a Telebasura, porque ustedes hacen el esfuerzo de aguantarse todo eso y de ponerlo como resumen. Yo les veo a ustedes el resumen de lo que ha dicho Coavisa y Teleamazonas, les cuento. Además que lo hacen corto, para mí es ejecutivo y no me tengo que ver esos noticieros de 40 minutos. Y me lo hacen gratis, entonces les agradezco mucho. Ya me voy a suscribir, a ser miembro del canal. Entonces, a lo que voy es, hay un mensaje completamente distinto entre esta plutocracia que está gobernando el país y que no pasa en Ecuador, y la realidad de los que realmente están poniendo el pecho a las balas y que de paso le dicen correísmo, que yo siempre digo, porque mi trabajo es el análisis y bajo el análisis hacer campaña. ¿Cómo yo vendo ese tema del correísmo? Tienen que explicarme con libros, como tú estás poniendo ahí. Mira, recién hay libros que hablan sobre Rafael Correa, es el que escribió esta muchachita, ¿no? Que dice ahí, el fantasma de Correa. Pero hecho no es un libro como Florindos. Claro, pero no es un libro. Claro, pero no es un libro como El Capital de Karl Marx, ¿no es cierto? O algo que hable de geopolítica, ¿no es cierto? Como Mackinder. O sea, no hay una doctrina. Porque para hablar de ismo tienes que hablar de doctrina política, etc. Entonces, cuando me dicen correísmo, o si yo soy correísta, yo digo, entonces, ¿qué? Yo le estoy siguiendo a Correa en su visión humanística, holística, de qué es lo que hay que comer, si se come carne, no se come carne. Sí, o sea, no hay libros para eso. Tendría que preguntarle al hombre, porque el hombre no ha escrito un libro que diga el correísmo. Entonces ya, pues, canales de televisión dejen de llevar a la gente hacia un precipicio de ignorancia. Lo que hay es un partido que se llama Revolución Ciudadana. O sea que han instaurado una nueva corriente filosófica al correísmo para ellos. Son intereses. Que es igual a corrupción, a narcotráfico. Son intereses, yo creo, Carla y Hugo. Yo pienso que la mayoría, bueno, los dueños de los medios de comunicación tradicionales son empresarios que defienden intereses económicos de grandes grupos y algunos pertenecen a esos grupos económicos y políticos de este país. Ellos van a defender a ultranza el capitalismo, la derecha, todo lo que sea beneficio para el pueblo, van a estar en contra, siempre van a atacar a quienes defiendan al pueblo. Claro, bueno, tú acabas de mencionar algo importante, hablemos para el pueblo lo que es. A ver, el canal Ecuavisa le pertenece a los Alvarado Roca, es una familia millonaria que gana mucha plata. A veces Ecuavisa, yo lo he dicho aquí, factura sobre los $5 millones y la mayoría de ese presupuesto de ganancias para la familia Alvarado Roca, cada año. Cada mes. Ese presupuesto para la familia Alvarado Roca viene mayormente del Estado, de la pauta, presidencia, Secretaría de Comunicación, prefecturas, etc. Es una empresa privada. Hablemos de Teleamazonas, que por las desavenencias de la familia... Grupo Banco Pichincha. Ya, ese canal fue fundado por Antonio Granda Centeno. ¿Quién era Antonio Granda Centeno? Un constructor que de la noche a la mañana, en la época de Velasco Ibarra, se hizo millonario, le dieron la concesión, le dieron el contrato para construir la carretera a Loa Santo Domingo y se hizo multimillonario. Corrupción, obvio. Velasco tuvo sus porquerías también. Y el hombre, para tener poder político en el Ecuador, decidió crear un canal en una urbanización que él hizo, donde yo viví algún tiempo, la Granda Centeno, y ahí tuvo un canal que se llama Teleamazonas. Ese canal
le perteneció a él y a la familia por un tiempo. Cuando tiene 2 hijos, que eso ocurre en muchas generaciones, tiene 2 hijos. La hija nunca aprendió a trabajar en nada y vivía como princesa y se gastó mucha plata. Y el hijo era adicto, drogadicto, y consumía grandes cantidades de droga en Europa y en otros lados. ¿Qué pasó? Se gastaron la fortuna. ¿Y qué hizo en su tiempo los Acosta, dueños del Banco del Pichincha desde siempre, herederos, y el señor Fidelegas, que es otro de los 2 más grandes accionistas y dueños del banco y del país? Ocurre que dejaron que estas 2 personas se endeudaran tanto hasta el punto en que les dijeron, no, tranquilo, sigue usando las tarjetas, tienes crédito abierto, no te preocupes, sigue. Y el Teleamazonas y Ecovisa nunca han sido canales rentables, también les cuento. Si ustedes se quejan porque no es rentable el hacer un medio de noticias, pregúntenle a Ecovisa si es rentable, pregúntenle a Teleamazonas si es rentable. ¿Cómo hacen rentable por la pauta? Entonces, el asunto es que como el canal siempre daba deuda, llegó un punto en donde pues Acosta y Egas lo sientan a los herederos y les dicen, vean chicos, nos deben tanta plata, dennos el canal. Y desde allí, en los 90, el canal pasa al grupo Pichincha, ¿no? Y claro, lo manejan de manera muy, muy fuerte, muy arbitraria. Por Teleamazonas se produjo el derrocamiento de Gutiérrez, de Abdalá Bucarán, el derrocamiento de Maguad. Todos esos, aunque ciertamente fueron gobiernos nefastos, Hugo, todo empezó desde el Amazonas, desde el Banco del Pichincha. por eso es que vemos titulares o noticias como esta, las que publica, por decirte, Radio Centro. Póngame en pantalla, Jorge, Radio este Centro es tipo parte de del Grupo información. Pichincha. Bueno, este es de Guayaquil, perdóname. Radio Centro. El rojo de la corbata de Daniel Noboa roba protagonismo en su reunión con empresarios en Tokio. O sea, ¿Cómo verdad describir esto. eso? Usted, llevar a la estupidez volverla masiva. Correcto. Esto es como la prensa rosa que se creó en Europa. De las masas. Sí, claro. O sea, Puro el cerebro neuromarketing. humano es como un músculo. El cerebro humano, gracias, como el tema del neuromarketing, el cerebro humano es como un músculo. Si tú le metes información y lo pones a trabajar, se vuelve fuerte, se vuelve dinámico. La sinapsis, esta unión entre neuronas, o sea, la memoria, empieza a funcionar más rápido cada vez. Pero si en cambio tú no le haces trabajar, si le dices al cerebro, no necesitas trabajar, no trabajes porque yo te doy trabajando, estos medios lo que hacen es decirle al público, no te preocupes, yo te doy pensando. Yo te doy diciendo lo que es relevante e importante y no te doy noticias que sean difíciles de analizar porque no las necesitas. Entonces, eso es lo que hace el Centro Digital, ¿no es cierto? Y mira que manejan allá en San Borondón. la otra noticia que publica este mismo medio, mira. Feliz aniversario, amor, seguimos de pie. O sea, nuevamente, es la estrategia de la creación de la prensa rosa. Creo que alguna vez les comenté cómo funciona y cómo se creó el famoso periodismo del corazón o el farándula, ¿no? Eso se creó en Europa algunos siglos atrás con los periódicos para que la monarquía sea bien vista por el pueblo, ¿no? Como la monarquía no hace nada más que tragar y de eructar, Vivir gratis. entonces muy bien, entonces lo que empezó a hacer cierta prensa especializada era decir, se le rompió la uña a la reina tuvo que firmar cartas con la uña rota, ay, pobrecita la reina. El príncipe se va a casar con la princesa de tal lado, gran boda, Fausto, y le metes eso como titular en diarios y periódicos importantes de países, España, Reino Unido, y funciona todavía monarquía, en Asia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicieron es involucrar a la población para que la población se enamore de esa información. Y les voy a decir una cosa que quizás vaya a romperle la vida y la existencia a casi toda la población que vaya a ver este programa, ¿no es cierto? En Neurocontrol. Tú te enamoras de quien más piensas. O te enamoras o te obsesionas si piensas demasiado en algo. Sí. Carlita mañana se pone a pensar en una motocicleta. No le gustan las motos, pero yo le digo, Carlita, la voy a programar. Carlita, mira esta moto, ¿es bonita o no es bonita? Sí, sí es bonita, pero ¿te gustaría otro color? Sí, color rosa, ok, vamos, te mando la foto con la moto de color rosa, ok, y se quedó en la mente. Al día siguiente, oye, las llantas, etcétera, y le hago pensar en su día a día sobre la motocicleta, y llega un punto en donde tengo a Carlita comprando accesorios para motocicleta, comprándose una moto, gastándose hasta lo que no tienen motocicletas, etcétera. Tú te enamoras, te involucras de lo que yo te puedo dar diariamente y lo que ocupa más tu mente.
Entonces, obviamente lo que están haciendo en el Ecuador es obviamente estupidizar a la gente, pero le llenan el cerebro a las personas con cosas irrelevantes sobre esta pareja. Y me compro la chompa y el casco sin tener moto. Y me compro y después salgo a protestar por los motociclistas si es que sale una ley para regular a los motociclistas, aunque yo no tenga moto. Y salgo los Entonces, jueves a pasear. Y ya estoy aquí. Y ya estoy buscando a alguien que tenga motocicleta para unirme a ellos y que me lleve aunque yo no la tenga. Total. Y Carlita sería, con lo bella que es, fácil víctima de un motociclista que aunque sea pegador, bueno, no digo que los motociclistas lo sean, pero me refiero a que se vuelve vulnerable a quienes pueden tener control sobre ella a través de la motocicleta. Y eso es algo que se hace en todos los círculos. Su vida surge en torno a la motocicleta, ¿no? Y después ya no es comunicadora, deja la universidad. O sea, puede llegar a extremos. Eso se llama el sectarismo, ¿no? Como tú, a través de una estructura fantasiosa, como las sectas, haces que una persona la programas, la controlas, y haces que su identidad deje de ser autónoma, que sea ella, y que se convierta en el grupo que tú has formado, que has creado, ¿no? Como los novilovers, los novitas, o como quieras ustedes llamarlos, ¿no? Pero obviamente, en esta guerra, que popularmente ahora se conoce como guerra cognitiva, ¿no? Guerra también guerra cultural, le dicen de una manera más amplia, pero yo le llamaría más profesionalmente cognitiva, de conocimiento, porque cultural estamos involucrados todos en una fanesca, ¿no? La ropa, el lenguaje, la comida, todo es cultural, como la tendencia de la guerra del bolón y del encebollado versus el sándwich de chancho, que yo no sabía. Yo he vivido en Perú y yo no sabía que desayunaban sándwich de chancho en Perú, pero ahora son estas nuevas ideologías, estas nuevas tonterías que hacen para ganar dinero, ¿no? Ibai es un millonario de YouTube. Hugo, antes de que me olvide el tema de Milei, que hablábamos hace un momento, y te iba a preguntar sobre Karina Milei, ¿cuál es el cargo de Karina Milei dentro del gobierno? Porque ella ha sido acusada de recibir coimas en el gobierno, y hay muchas denuncias en contra del gobierno de Milei de que está recibiendo el 3%. ¿Y cuál es la relación, aparte de ser hermanos, cuál es la relación de ellos dos? E incluso hablan de que tienen un romance, no sé, son hermanos, ¿no? ¿Qué mismos son ellos? Paréntesis aparte, y eso del 3% deberíamos copiarlo en Ecuador, y cada vez que vamos a Noboa por las calles decirle, por el IVA, ¿no? Que le subió el 3%, cada vez que lo vean a Noboa, háganle esto. El 3, Noboa, el 3, ¿qué hiciste con el 3%? Porque eso le están pidiendo a Karina y a Milei cada vez que lo ven. Donde va Milei se parece, la gente le hace así, el 3. Bueno, Milei es una persona, algo de cercanía tengo con medios de la Argentina. Hay un señor que se llama de apellido Cuneo, que trabajó Milei para él en un medio de comunicación, y él ha sacado mucha información de él. Milei tiene problemas intelectuales serios, muy complicados. Él viene de un entorno familiar enfermo, muy peligroso, muy difícil, sufrió violencia familiar, desprecio del padre, etcétera, etcétera. Y quien cumplió las funciones de madre en su vida fue su hermana, Karina. Eso ya hasta se lo puede entender, hasta algo de empatía generó en la campaña electoral. Pero más allá de aquello, Milei tiene algo muy en común con Daniel Noboa en sus problemas mentales. Milei no es una persona que puede concentrarse mucho, no puede hacer una labor, una actividad por mucho tiempo. Entonces, quien está gobernando la Argentina por esta situación es Karina. Milei va al viaje, Milei se toma la foto, Milei sí es muy eufórico, tiene mucho de estas crisis de euforia, y pasa más viajando, se pasa jugando en casa, en el Palacio Rosado, duerme, se pasa jugando juegos de video. Entonces, quien gobierna la presidencia en la Argentina, todo el mundo sabe, es la hermana. Es secretaria de presidencia, que eso ya es nepotismo, por cierto. No debería haber pasado. Pero ¿Tiene rango de primera dama? Milei quería que sea primera dama, pero iba a ser un escándalo ese tema. Entonces lo que hizo fue ponerla de secretaria de presidencia. Si tú ves los videos, por ejemplo, de Noboa, yo hice un análisis de eso en el canal mío. Las veces en que aparecía Noboa con Milei, al lado siempre estaba Karina. Siempre estaba Karina. O sea, Karina lo conduce a Milei en la foto, en el video, en cualquier cosa. Le dice, párate aquí, habla acá, haz aquí, haz allá. Señor presidente de Ecuador, por favor, usted se pone aquí, se pone allá. Karina siempre está en todo.
Por eso Milei siempre la llamaba la jefa, siempre la ha llamado la jefa. O sea, ella es la dueña del poder. Él es la dueña del poder, la dueña de Milei, del hermano. Entonces, ocurre que hay lo que llaman en la Argentina un juego amigo. Es decir, quien filtra los audios y los escándalos de Karina y de su corrupción son gente del mismo ya, de La Libertad Avanza, gente que ha sido muy cercana a Javier Milei, como el mismo Cuneo. Porque el problema es que Milei se pelea con todo su entorno cercano siempre, no puede durar mucho. Y le saben cosas, cuando tú tratas a Milei más en cercanía, más en privado, surgen cosas muy feas, como por ejemplo, como Milei tiene un cerebro infantil. Yo no soy terapeuta ni nada por el estilo, pero de este tipo de información nos llegan los informes. Y eso se trata en psiquiatría. Hay cerebros infantiles, hay mentes infantiles, como el caso de Javier. Javier mentalmente es un niño de 8 o 7 años, pero en un cuerpo de un hombre de más de 40. No se desarrolló como persona, es lo que se conoce como inteligencia emocional. Una persona especial, podríamos decir, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el problema de muchas personas que tienen esa inteligencia o esa mente infantil? Tienden a la pedofilia. Se enamoran de niñas y de niños. Así como ese tema de los perritos que tiene Milei. Yo tengo 2 perros, pero no es que estoy obsesionado con ese tema. Y habla con los perros, ¿cómo es eso? Sí, claro, y dice que otras veces, o sea, Milei es un ser infantil de 8 o 9 años. Pero lo importante es que Milei lo llevan al poder los grandes banqueros de Argentina, los grandes grupos de poder que se juntan ahí, son judíos, son banqueros, son empresarios de terratenientes de la Argentina, ven a un ser que podían controlar y dominar, Javier Milei, y lo hacen. Por eso te digo que es gravísimo que en un país, como quiere cambiar Noboa la ley en la consulta popular, es gravísimo de que solo los ricos y poderosos pongan candidatos o sean candidatos. Este es el caso de Javier Milei. Le crean un partido de la nada, le arman un partido con millones de dólares, millones. Mira que el tema de esta empresa que aparece con el asunto del robo de los medicamentos a los discapacitados por el asunto de los sobreprecios, ¿no? La argentino-suiza dio 20 millones de dólares para crear el partido y para apoyarlo a Javier Milei y después hacer la porquería. Entonces, lo que debemos hacer, más que pedirle al pueblo de que ya no el Estado se meta para financiar campañas electorales y permitir que cualquiera sea candidato, lo que hay que hacer es reforzar las seguridades de un sistema electoral que es podrido en el Ecuador. Porque tú le preguntabas, como nos hablábamos, por ejemplo, en el fraude a Pita, y le preguntaban, ¿por qué no hacen control electoral? Porque no tenemos los recursos, porque no tenemos dinero. La ley los obliga, pero nosotros no podemos. ¿Te acuerdas que decía Sopita? No podemos porque no tenemos la capacidad instalada. Pero sí lo hacen por denuncias de este Guarderas, de este idiota, ¿no? A través del contencioso electoral. Pero más allá de aquello, deberían reforzarse las reglas de quién es financiable por el Estado para ser candidato o candidata, una, y dos, y me refiero que pasen pruebas psicológicas, psiquiátricas también, así como de probidad, etcétera, etcétera. A eso me refiero y siempre hablo de este tema, porque Daniel Noboa intelectualmente no está bien para ser presidente. Peor en un país que se ha vuelto el más peligroso de América y del mundo, después de Jamaica. Y segundo, condiciones físicas. Guillermo Lasso está vivo porque Yebra Bamala nunca muere. Javier Lasso, que es compañero de ustedes de trabajo, perdón, se ha de enojar cuando yo digo estas cosas, pero a mí personalmente me dijo una vez que Guillermo tenía un sarcoma, tenía un cáncer, tenía un problema en la columna vertebral terrible, grave, que el hombre debía de dedicarse a alargar su vida a través del tratamiento, y no, decidió meterse por capricho a ser presidente, y llevó al país a ser ratero, porque es el narcobanco de Guayaquil, es un banco de mafia. Hasta el presidente Maduro dijo el otro día, hace 2 días en una rueda de prensa, que en Ecuador se lava el dinero del narcotráfico a través de la banca. Daniel Noboa es un narcotraficante. Eso lo dice Europa, eso lo dice Estados Unidos. Estados Unidos se queda callado porque Noboa es de ellos. Es parte de la estructura, porque Colombia se está saliendo de esa. Eso es algo que no les decía Carlita también en la pregunta de por qué viene Rubio. Colombia metió 25,000 militares en la frontera con Venezuela. 25,000 a La Guajira. Y Venezuela metió 15,000. O sea, ya no hay cómo pasar un tornillo por la frontera, que eso le beneficia a Venezuela porque desde años, décadas, Venezuela le está pidiendo control en la frontera a Colombia porque por ahí pasaba el combustible barato de Venezuela, escaseaba en Venezuela, es brutal, ¿no?
En Venezuela escaseaba la gasolina y la gasolina venezolana estaba vendiéndose en Colombia de forma brutal. O sea, ahora ya no se está dando esa condición. Probablemente porque como Colombia de Petro ya no quiere ser país petrolero, entonces la gasolina puede pasarse por oleoductos. Pero ese es otro tema. Entonces, ese problema está pasando para Rubio. No puede, o sea, la gran fábrica de cocaína se está destruyendo. Entonces viene Rubio y le dice a Noboa, a ver, hermano, si Colombia se está complicando la producción de cocaína, vamos a tener que sembrar en la frontera, Putumayo, Sucumbíos, vamos a tener que sembrar droga. Estamos a 1 centímetro, querido Jaime, de que Ecuador no solamente sea puerto de embarque y de envío. Estamos a 1 centímetro de que Ecuador sea también todo. O sea, ¿cómo es el capitalismo? ¿No? Yo tengo que tener el monopolio. Yo siembro, yo cosecho, yo produzco, o sea, yo industrializo y yo exporto, ¿no? Pero claro, las ganancias para los bancos de Estados Unidos, JP Morgan, etcétera, como pasa con Colombia. Colombia pone los muertos, igual que la presidenta de México mencionó, y nosotros, obviamente, y Estados Unidos se lleva las ganancias, ¿no? Correcto. En la recta final ya, Hugo, me gustaría que nos hagas un análisis sobre los 22 meses de gobierno de Daniel Noboa. Hemos visto en estos últimos días titulares que nos hablan de solo 3 meses y medio, porque ya son más de 100 días que lleva la Asamblea Nacional y quieren hacer entender al pueblo que Noboa recién gobierna desde el pasado mes de mayo. ¿Qué lectura darle a esto, Hugo? Gracias por hablar de los primeros 100 días. Ahora sí coincido con la gran masa popular, cuando, por ejemplo, Lazo gastó cerca de $5 millones para desacreditar a la asamblea, la narcopolítica en su momento, cuando tenía la espada de Damocles sobre su cabeza por el juicio político, la tenía porque la mayoría era de Revolución Ciudadana, y decían que no, que la asamblea no hacía nada, que no lo dejaban gobernar a Guillermo Lazo. Ahora pasa lo contrario. Daniel Noboa tiene el control total de la asamblea. Jarrín es quien gobierna ADN y dice qué se hace y qué no se hace. Tiene a los vendepatria de Pachacuti, que ojalá desaparezca ese partido, que han votado todos sí para Danielito, etcétera, etcétera. Lo único que tenía en contra, obviamente, es la Corte Constitucional por la salida de Ñuques, puesta por Guillermo Lazo en el gobierno de Lenín Moreno. Entra un nuevo juez que no se empapa todavía de quién manda en el país, y por ahí tienen esta crisis de poder. Pero el tema es que la asamblea está muy desacreditada, pero esta asamblea es gobiernista. Esta asamblea tiene a estas muchachas jovencitas, que a mí me parece algo terrible lo que acaba de pasar con esta generación de los de ADN, ¿no? De estos muchachos, clase media alta, no sé si decirlo clase, ¿no? Pero de poder adquisitivo medio, o sea, son gente que no es pobre, digámoslo así, nunca ha sabido lo que es pobreza, y gente rica, ¿no es cierto? El padre, por ejemplo, del asambleísta de Galápagos, ¿no? Que fue ministra del Ambiente, es dueño de Medio Galápagos y amigo personal del que es padre de Balbonesi, ¿no? De la esposa de Noboa, cuyo padre, nunca me entra el apellido de ella, ¿no? Esa cierta gente nunca me entra. Ese señor estaba involucrado con mafia italiana, todo el mundo sabe quién era el tipo en Galápagos, pero las chicas se criaron de alguna manera entre amistad de esa forma, ¿no? Y ahora la chica es asambleísta, no puede meterle hilo a la aguja la señorita. Llega a la asamblea, ella y otros más, en una amalgama de partido político recreado de la nada, con la vieja escuela mafiosa de León Febres Cordero, del Partido Social Cristiano, controlado y gobernado financiado por la familia Noboa, el emporio, el imperio. Y por ahí tienes, por ejemplo, lo que yo te dije como hace, creo que 6 meses antes cuando fue el proceso de elecciones, que tenías mafiosos dentro del grupo de ADN llegando a la asamblea, por ejemplo, Chamba y su hermano José Luis, que fue parte de la Marina, eran matones de León Febres Cordero, han matado gente. Chamba dice que es abogado, me dicen qué universidad, porque se compró el título en una universidad que no existe. ¿Y a qué estoy yendo con esto? El lobo pierde los pelos pero no las mañas. Chamba será viejo, pero sigue siendo un pillo, un delincuente. Y si juntas a estos muchachos que se creen gran cosa porque ya llegaron asambleístas, porque son hijos de alguien, pero no saben nada de nada,
Lo pones a juntarlo en una bancada. Yo me pregunto, en esas reuniones de bancada, ¿no? Y tienes a Chamba, tienes al heredero, al hijo de a este chico Olsen, que llega de presidente de la Asamblea, cuyos padres y tíos han estado involucrados hasta en temas de abuso sexual allá en la finca de ellos, en La Victoria, Bucay, provincia del Guayas, donde manejaban mucho el tema de las galleras. Tenían ahí en la hacienda una gallera en donde... La danesa no es, la danesa, la hacienda. No, La Victoria se llama. Y en esta hacienda tienen todavía una gallera, y mira que ahora hay un escándalo con respecto a las apuestas de las galleras en Ecuador, porque se está lavando dinero por todos lados. Y el tema de las galleras, se lavaba el dinero de un grupo de narcotraficantes antes de Loja, no vamos a decir apellidos ni nombres, en la época de 80s, 90s, que llegó a tener mucho poder y mucho control, llegó a ser casi un cartel, hasta que los gringos le dijeron basta, ¿no? Y en el gobierno de Sixto Durán Ballén, el capo cae o lo metieron preso, pero sigue gobernando y manejando desde la cárcel, pero eso es otro tema. El asunto es que cuando León Febres Cordero era presidente y este cartel traficaba, León recibía su parte. ¿Y cómo recibía su parte del narcotráfico? Yo creo que se los conté a usted y a Carlita también en una oportunidad anterior. León iba con sus gallos regalados por el mismo grupo, por los mismos narcos, por los mismos Olsen. Entonces llegaba con sus gallos, y León no sabía de gallos, pero llegaba con sus gallos, y sus gallos eran pues Jean-Claude Van Damme, le daban duro a todos. Y resulta ser pues que León ganaba todas las apuestas, maletines de dinero en efectivo. Don León, qué bestia, nos arrasó, qué bestia, que téngase sus $500,000. Chuta, aquí están los 800,000, oiga, sus gallos que comen, vea. Y León los metía en su carrito y se iba para Guayaquil y lavado de billete. No pasa nada. Es una manera de lavar. Ahora ahí resulta ser que hay galleras en Esmeraldas, hay galleras en Manabí, hay galleras en Guayas, en Los Ríos, y no es que se tienen que juntar en un hotel, no sé, pues, con carros blindados y llevar la plata. Han encontrado esta forma de decir, ¿de dónde usted tiene $500,000? Los gané en los gallos. Y eso es legal. Eso es legal. Ninguna ley impide ese tipo de... ¿Por qué crees tú, Jaime, que quieren en la consulta abrir casinos en Ecuador? Para lavar. Los casinos son los más grandes lavadores de dinero. Los casinos son los más grandes lavadores de dinero de todo lo que te puedas imaginar, de todo lo que es mafia y capitalismo puro y duro libertario en Estados Unidos. Los casinos lavan dinero de maneras brutales. Son un grandísimo negocio. Entonces, la familia Novoa, que ya... ¿Se cortó? Ahí está. En el cacao, en el banano, en lo que tú quieras, pasaron de trabajar a eso, a trabajar en algo más seguro, que es el financierismo. Y el financierismo que más plata da y más seguro, que es la mafia pura y dura. Eso le pasó, ejemplo claro, eso le pasó a Estados Unidos, amigos. Solamente hay que verlo de manera global. Estados Unidos en el siglo XIX, siglo XX, hasta el año 2030 era fabricante. Fabricaba lavadoras, fabricaba cables, fabricaba carros, fabricaba aviones, lo que tú quieras. Pero de repente esas familias tipo Rockefeller se hicieron banqueras, dejaron de producir petróleo y se dedicaron al negocio del financierismo. ¿Y cuál es el mejor negocio del financierismo? Pues la droga. Y ahora en Estados Unidos no hacen un tornillo y todo está en China. Y ahora Trump quiere hacer nuevamente que Estados Unidos se haga productor de cosas, que es casi imposible. Lo mismo le pasa al Ecuador. El Ecuador, que era un agroexportador y sigue siéndolo. Mira, solamente te hago esta referencia de experiencia personal. El domingo nos salimos con mi hija a patinar, nos fuimos en patinetas y todo eso es algo que solemos hacer. Y hay un puestito de cocos que siempre compro coquitos, coco para tomarte el agua de coco, ¿no? Hacerle el gasto a la ceñito. Y la ceñito le digo, oiga, esos cocos no son de Esmeraldas. ¿De dónde son esos cocos? Porque soy muy observador, tengo ese vicio y preguntar. Y me dice, oiga, sí, no. Y la señora era negra. No, estos cocos son de Manabí. Y yo le dije hasta de dónde eran. Estos son de Pedernales, porque me conozco el país. Sí, son de allí, me dice. Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué pasa con los cocos de Esmeraldas? Y me dice, ¿sabe usted que desde hace años toda La Palma murió? Toda La Palma murió. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué te hago este ejemplo? Cuando gobernaba Lenín Moreno, quien controlaba la Corporación Financiera Nacional, que prestó millones de dólares a los grandes agroproductores del país, en millones, porque la corporación no presta 10,000, 5,000 dólares para un restaurante, presta 500,000, un millón, 2, 5. No he hecho el programa todavía, pero tengo el nombre y el apellido. Salén es uno.
pero tengo el nombre y el apellido de que Isabel Noboa puso de presidente y de director de la Corporación Financiera Nacional y de su ayudante a una pilla también que salió, ni siquiera se graduó de la universidad, salió de una escuela del colegio americano, gente de los gringos, pero gente de Isabel Noboa, para tapar un robo descarado de mucho dinero. Pero ese robo no hubiese quebrado a la corporación financiera. Lo que termina quebrando a la corporación financiera es que hacen el robo y el daño cuando toda la palma africana, porque aquí no se ha aprendido estrategia en Ecuador, de repente un montón de millonarios, hasta Lucio Gutiérrez metió plata ahí, compraron un montón de tierras, obviamente de corrupción, y metieron palma africana. Yo me acuerdo que en el gobierno de Lucio Gutiérrez, donde teníamos buenos contactos, incluso me quisieron hacer Amazon, como les dije, resulta que todo el mundo en la corporación financiera sacaba plata de la nada para ponerse gasolinera o para ponerse palma africana en esmeraldas. Pero ¿qué pasó unos años después? La tierra no puede tener un solo tipo de cultivo si no cae plaga. Esmeralda se arrasó, Jaime. No hay palma africana, por eso el aceite de repente creció. Todo lo que sea palma se está muriendo, Jaime. Por eso el verde está muriéndose en Ecuador. Porque esa plaga no reconoce entre unos y otros. Se murió el coco, que es un tipo de palma. Se murió la palma africana, que es otro tipo de coco. ¿Y saben qué otro tipo de palma existe en el Ecuador? Bananas. Lo que nos espera en el Ecuador es terrible. Nadie te dice eso, solo Hugo Godoy y ahora en Ecuador en directo. Ahora ya no hay cocos. Vas a comprar ya no hay cocos. O plátano. Resulta que 3 verdes por $2. No sé cómo está en Quito. Pero acá son 3. Personas. Y tienes incompetencia en el Ministerio de Agricultura, tienes verdaderos imbéciles que no van a hacer absolutamente nada y la plaga se va a propagar por el país. Ahora, el asunto es, acuérdate tú de plagas anteriores que destruyeron industrias ya establecidas en el Ecuador. Provincia del Guayas, ¿de dónde se genera Guayaquil, el Gran Puerto y todo lo demás? Por la producción de cacao fino de aroma que había en la provincia de Los Ríos, específicamente, ¿no es cierto?, de donde es mi suegro, de Vinces. Entonces, las haciendas perdieron toda la producción. Ecuador perdió todo su espacio de producción, le ha costado volver al mercado, le ha costado, y otros países tomaron ese espacio. Hablemos mismo del camarón. El camarón, te cuento, a finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, sufrió una plaga, la mancha blanca se llamaba. Mi padre biológico que no me crió, perdió 300 millones de mi herencia, 300 millones de sucres antes de la abolición, porque el camarón se murió con la mancha blanca, no la podías exportar y mandaron todo eso al mar. Entonces cuando yo llego y digo, a ver, hablemos de plata, no hay plata, porque perdí toda la herencia que el abuelo me dio a mí y ahorita me voy de trabajador a España. Lo siento, disculpará, señor Godoy, porque los dos nos llamamos Hugo Godoy. Señor Hugo, disculpará, señor Hugo, que pues esto ocurrió con la herencia familiar. Y eso fue en el 2000. Porque claro, todo el mundo en El Oro, en Guayas, y en Guayas hay un montón de camaroneros, los militares que acabo de mencionar, etcétera, etcétera, todos son una sola producción. Y ese es el grave problema de Ecuador. Que yo le digo a clientes, no, claro, este es el ejemplo de, se pone una señora un bolón con tigrillo y café en una esquina, le va re bien, le va recontra bien, porque la señora tiene know-how, tiene cómo hacer el bolón, hace una buena sazón, etc. Y todos los demás, como la señora le va bien, creen que también pueden hacer lo mismo. Entonces ponen un montón de restaurantes en la misma calle. Y después ocurre otra cosa, la dueña de la casa, porque resulta que el local no es de la señora de los bolones, le pide el local y le dice, señora, se me va. Se va la señora de los bolones a otro lugar y la dueña de la casa pone allí los bolones, pero no tiene la sazón, no sabe dónde comprar el verde más barato, etc. Y no tiene la sonrisa, qué sé yo. Y quiebra a los 6 meses. Y después quiebra todita la calle. Eso es lo que le pasa al Ecuador. Y eso es lo que le pasa porque no tienes estrategia en Ministerio de Agricultura, porque no hay unas semplades. Acuérdate tú que Noboa desapareció las semplades por decreto hace pocos días. La Secretaría de Planificación. La desapareció. La estrategia no existe si no tienes antes planificación. O sea, yo te digo como estratega, no existe la forma de tomar estrategia si es que no tienes una planificación. Y si no existe de antes la recolección de información, de datos duros.
Ellos creen ahora que con ChatGPT, esto es algo, y te digo en serio, esta gente cree que ya no necesita personal, porque ahora preguntémosle a ChatGPT, ¿cómo hacemos presupuesto? ¿Cómo hacemos los folios? ChatGPT, ¿cómo podemos hacer un plan Fénix? Dímelo. Es en serio, te digo, Jaime. Y con respecto al tema de Rubio, para ir cerrando, en el tema de seguridad, lo que quiere el gobierno de Danielito Boy y de la asamblea de las bananas, llamémoslo los bananitos, la asamblea de los bananitos y de las bananitas, así se tiene que llamar la asamblea de Novoa, de ADN, la asamblea de las bananitas y de los bananitos o de los bananos. Y la corte que quiere y que tiene Consejo de la Judicatura, etcétera, que es otro rollo terrible, desastroso, una denuncia pública que tengo que hacer, el señor Encalada, el abogado Encalada, abogado de Guillermo Lazo, de la mafia albanesa, abogado del señor Salcedo, Daniel Noboa lo está poniendo como fiscal general de la Nación, Ecuador. El abogado de la mafia como fiscal general de la Nación, algo peor que Diana Salazar, Ecuador, ponte pilas. Pero volviendo al asunto de la seguridad, lo que quiere Dani no es gastar en nada, como dijo en una entrevista aquí el expresidente Correa, de gasto en presupuesto. Ustedes le preguntaron sobre salud y otras cosas. Se aprueban presupuestos desde la Asamblea que no los cumplen. Cumplen el 14, el 15, el 20%. ¿Saben cuál es la disposición desde Carondelet? La disposición es de que no gasten en nada. Que todo sea donación. Que todo sea donación. Necesitamos rifles. ¿Qué dice Estados Unidos? ¿Nos puede regalar los rifles? Necesitamos chalecos. ¿Qué dice Bélgica? ¿Qué dice Alemania? ¿Nos pueden regalar chalecos? ¿Nos pueden regalar computadoras? Mendigar. Ecuador es un mendigo internacional. No están gastando en nada, pero sí están pagando la deuda. Pago la deuda. A la deudita. Deuda privada. Eso es porque prioridad. Esta gente, como tiene privilegios, no les importa, hermano. Es que esta gente, a ver, tiene enfermedades mentales. En Ecuador, nosotros tenemos que hacer pruebas psicológicas y psiquiátricas a la gente que va a ser candidato a algo porque nos pueden matar. O sea, parece que a los que gobiernan el país en este momento no les interesa el pueblo, no sienten el dolor. O sea. Canjean vidas por deudas, ¿no? Los que están arriba están locos, son psicópatas, y los que están más abajito, que son sus amigos, son oportunistas, son chupateta, son, como te dije, son arribistas, como te dije de estas secretarias, subsecretarias, viceministros, etcétera, que se van de vacaciones con la amante, con el chamba que mete al amante en la asamblea, y que es así, ¿no? Este es el gobierno de las amantes y de los amantes, ¿no? Entonces, es terrible lo que estamos viviendo en el país, y nuevamente, dice Norma Macías, somos limosneros, dice. Me parece que los describe bien. Tú ves las patrullas de la policía. Mira, vamos con el tema de la policía. La policía tiene una amalgama de vehículos para patrullas ahora. Antes todos eran homogéneos, eran Kia, etcétera, que desde fábrica venían con una adaptación especial para hacer patrullas. Kias, hechos en Corea. Había un acuerdo con el gobierno de Corea, se metió el jury en medio, lo que haya sido, pero venían un solo modelo de auto y había un tipo de mantenimiento, un contrato, etcétera. Como ahora, estoy en compras públicas, ¿no? Como ahora vienen y piden, oye, ñañito, para Guayaquil regálame unas 20 camionetas, más la tienes. Toyota puedes, Chevrolet puedes, tú tienes unos Chang'an, tienes unas camionetas Pepito de los Palotes, todas esas son donaciones, Jaime. Lo que hace el Ministerio del Interior es pintarlas de azul y blanco, y poner policía. Todo es regalo. Entonces, ¿cómo viene el mantenimiento de esos vehículos? Me pregunto yo, porque con los Kia, la fábrica venía y decía, mira, estos son los mantenimientos, estos son los repuestos y solo puedes contratar aquí, aquí y aquí. Cada 2 años Kia tiene que darme mantenimiento. Kia tiene que darme mantenimiento porque y había garantía. Ahora en cambio viene Pepito Pérez de las gasolineras y me dice, te voy a regalar, ñaño, 5 camionetas. Viene el pana de los Corviches, que a lo mejor es millonario. Mira, para los pero Corviches tampoco te regala, Hugo, ojo, no confundamos eso, no es que nos regalan. Les están también condonando impuestos. Porque hay una ley que Novita hizo para eso. Exacto. Lo que pasa es que esta gente de Guayas, perdón que lo mencione a Guayas, pero se ha criado para hacer desde hace mucho tiempo fundaciones y organizaciones sin fines de lucro para la limosna. Ellos, para el pueblo, es regalar lo que les sobra. Por eso tienes la gran Teletón. Yo me pregunto, Pascual del Chopo, ¿dónde te encuentras? Ah, es mi embajador. Está en Pascualito. Medio Oriente, ¿dónde es que está? ¿Dónde tanto billete organizando la Teletón? En Qatar, Pascual? creo que está.
de embajador. Qatar, que ahora es la capital mundial del narcotráfico, sabido mundialmente de que ahora todos los carteles tienen su sede en Dubái. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque les gusta. Ahí el tráfico de oro es más fácil. La buena vida. Y ahora la capital mundial de la mafia es Dubái. Así de fácil y sencillo. Y va a pasar cosas en los próximos años, porque los chinos se van a enojar Hugo, de eso, los rusos. lamentablemente el tiempo se nos termina. Yo tengo que ir a hacer la terapia. Queremos agradecerte por este saludos. análisis. Saludos, Jaime, por eso. Mi hijo también hoy día tuvo un percance de salud, por ahí lo escuchamos, recién llegó del médico, así que ha sido un día miércoles interesante. Pero el país está peor que lo que tú has pasado, Jaime, y obviamente que lo que mi hijo tiene de virus. El país está mal, es el segundo país más peligroso del mundo, el segundo país. Jamaica tiene condiciones específicas, pero si vamos como vamos, Jaime, este país va a desaparecer. Este país va a desaparecer, Jaime. Y mejor que seamos otro país, porque así como Ecuador, no me gusta vivir. Si otra nación, si otro país, si otro territorio me ofrece mejor vida, prefiero ser de ese territorio, porque no nos dan buena vida. Así de simple, Jaime. Gracias, tardes. Hugo. Gracias a ti y a todos ustedes. Síganme, Sorprendente Films, por favor. Hugo Godoy, consultor político, conversando con nosotros esta mañana aquí en Ecuador en Directo.